Hola, soy el licenciado Raúl Zelaya. Esta presentación debía haberla hecho en la semana 11 o 12 con mi grupo, pero por razones de olvido estaba pensando que la presentación era en la noche y sucedió en la mañana. Los muchachos me borraron de su grupo y me eliminaron. A pesar de que yo les había dado el material escrito para, para mi contribución a la presentación del grupo. Solo falté en la presentación personal. Now, el tema que se trató en aquella ocasión fue el control de convencionalidad. Yo, como mencionaba, les había dado una lista de temas a ellos que podríamos tratar y unos iban a tratarlos en favor y otros en contra. Me imagino que así lo hicieron. Yo no tengo manera de saber qué es lo que dijeron y qué es lo que no. Entonces lo que yo quiero hacer es esta presentación como si fuera completamente yo solo. Y ¿qué es el control de convencionalidad? Um, En mis propias palabras, es la necesidad que tienen ahora los administradores de justicia de revisar las leyes secundarias en el área de derechos humanos antes de aplicar la justicia y dictar sentencia, por si alguna de estas leyes no violenta los derechos de los individuos en cuestión de derechos humanos que se encuentran contemplados en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Para esto se hace para asegurar que los individuos reciben el beneficio completo de la ley y que no son discriminados en ninguna manera. El control de convencionalidad es en beneficio para el individuo, la víctima o la familia de la víctima, pero también un trato de humanidad hacia el victimario. Dos casos han llegado a ser landmark o mojones en este sentido, en este tema de los derechos humanos. El caso de Almonacid Arellano en Chile y el caso de Radilla Pacheco en México. El caso de Chile sucedió bajo la dictadura de Augusto Pinochet y sucedió en 1973 cuando este hombre, Almonacid Arellano, fue secuestrado y luego desaparecido por las fuerzas de seguridad del gobierno de Pinochet. Al final, ellos se aplicaron amnistía cuando ya Pinochet estaba saliendo del poder, se aplicaron amnistía para que no hubiera responsables de nada y en el debido tiempo la Corte Interamericana de Derechos Humanos tomó el caso y falló en contra del gobierno de Pinochet, declarando ilegal o inconstitucional la amnistía y fallando aplicando una sentencia a los que todavía estaban vivos, que habían llevado a cabo el secuestro, desaparecimiento, asesinato de este señor Almonacid Arellano. En México el caso eso sucedió en el 2006 finalmente, después de 1973 hasta el 2006 se resolvió por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El caso de Radilla Pacheco sucedió en México y fue el hombre secuestrado por fuerzas de seguridad
con la excusa de que estaba escribiendo corridos, porque él escribía corridos mexicanos. Entonces lo secuestraron y lo desaparecieron también. Y nunca se encontró su cuerpo, se supone que fue asesinado y sus restos nunca han sido encontrados hasta el día de hoy. La Corte Interamericana tomó el caso y tomó muchos años para resolver el asunto y al final se resolvió en 1900. El caso sucedió en 1969, se resolvió hasta 1978 y especialmente al final hasta 2008 que la Corte Interamericana dio el último fallo desde 1974 hasta 2008. Eso es lo que sucedió en esos casos landmarks. En El Salvador también tenemos unos casos landmarks, especialmente el de la amnistía que el gobierno se aplicó después de la guerra civil uh, para, para declarar sin castigo prácticamente a todos los asesinos de la guerra que estaban tanto del lado de la derecha como de la izquierda revolucionaria. La Corte Interamericana de Derechos Humanos también tomó el caso y declaró ilegal o inconstitucional la amnistía y actualmente ya se puede llevar a cabo la justicia en contra de los que todavía están vivos de entre los culpables que cometieron los crímenes en El Salvador. En el caso de que se lleve a cabo un control de convencionalidad, lo que se hace es un control difuso, lo que quiere decir que todas las ramificaciones del sistema judicial tienen que revisar antes de fallar una sentencia o de dictar una sentencia en caso de que haya alguna ley secundaria que esté en contra de un tratado internacional sobre derechos humanos, especialmente en contra del tratado llamado el Pacto de San José, que es el que regula los derechos humanos en América Latina. Este control difuso lo tienen que llevar a cabo las cortes de oficio, no tiene que haber petición de partes. Los puntos de debate sobre el tema de la convencionalidad, yo alegaba que atenta contra nuestra soberanía, que es una invasión en nuestro sistema jurídico, que es una sobrecarga para nuestros legisladores y también porque violenta los aspectos culturales de nuestras etnias que no siempre van en comparación con la gente más sofisticada de la población nacional. Entonces esos serán unos alegatos. La verdad, he revisado esa posición porque yo estaba en el principio en contra. Pero al final encontré que nuestra constitución está muy bien en lo que respecta a los derechos humanos. He hecho una comparación de todos de todos los tratados de derechos humanos que tienen que ver con derechos humanos y he encontrado que nuestra constitución no violenta ninguno de ellos. De modo que no hay problema si se lleva a cabo ese control de convencionalidad, en mi opinión. Quisiera también mencionar los artículos de la Constitución que tratan en este tema. Dice el artículo 144, los tratados internacionales celebrados por El Salvador con otros estados u organismos o con otros organismos internacionales
constituyen leyes de la República al entrar en vigencia conforme a las disposiciones del mismo tratado y de esta Constitución. Las leyes secundarias no podrán modificar o derogar lo acordado en un tratado vigente para El Salvador. En caso de conflicto entre el tratado y la ley, prevalece el tratado. O sea que los tratados internacionales sobre derechos de autor están en jerarquía entre la Constitución y la ley secundaria. Esto es lo que podría decirse mucho más, pero ya van 10 minutos. Entonces, esto es lo que voy a decir sobre este tema. Gracias, licenciada, por darme la oportunidad de reponerme en este asunto. Feliz día. Ahorita son las 4:51 de la mañana. Solo quería estar seguro de que cumplía con la meta que me había dado. Gracias. Feliz día.